Así es lo que se está hablando esta semana, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. En efecto, y es que durante el tercer día de trabajos de la séptima ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, calificó de inaceptable, incluso inalcanzable para su propia industria, la propuesta de Estados Unidos sobre el capítulo de las reglas de origen de incrementar el contenido regional de 62.5% a 85.5%, donde 50% de los componentes de auto o de camión tendrían que fabricarse en territorio estadounidense. Solís agregó que analizan las ideas canadienses para valorar si con la nueva metodología que proponen se puede llegar a un acuerdo, pero reiteró que la idea es mantener las reglas con las que actualmente se cuenta. Escuchemos más al respecto. Pero la propuesta nuestra no ha cambiado. Nosotros queremos que la regla de origen del TLC de América del Norte, en la versión 2.0, sea la que tenemos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, versión 1.0. Eso es lo que nosotros queremos, que se mantenga la regla de origen. Sabemos que hay ideas en la mesa, sabemos que hay una aspiración hacia mover la regla, sobre todo por los cambios tecnológicos, los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, los vehículos autónomos seguramente terminarán teniendo una regla distinta porque simplemente esos vehículos no existían cuando se negoció este tratado.